durante los últimos días le hemos estado dando algunas notas acerca de la violencia de género y en ese contexto el de la violencia vicaria. Y parte de lo que le hemos adelantado es que pues no ha habido grandes avances en esta materia, pero para entender más a fondo todo esto, desde qué es la violencia vicaria, si usted no sabe a qué se refiere, cómo se configura, por qué esto recae en gran parte, no solamente, pero en gran parte en los jueces, y por qué es importante hablar de ello, aprenderlo, pero sobre todo levantar la voz para que se solucione. Bueno, pues para entender todo ello le agradezco enormemente que Samantha Sesma, representante de la colectiva CESODI, nos tome la llamada. Samantha, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Samantha, ¿podríamos arrancar con que nos platiques un poquito qué hacen en la colectiva CESODI, a qué se dedican? Y creo que es muy importante eso, y también cómo apoyan a las mujeres de nuestra comunidad. Claro, bueno, mira, Colectivo CESODI somos una red de apoyo de mujeres, por mujeres y para mujeres. Nos dedicamos justamente a visibilizar el tema de lo que es la violencia vicaria, pero también damos pues el acompañamiento a las madres que son víctimas de esta violencia. Les damos asesorías jurídicas, el acompañamiento cuando, por ejemplo, tienen audiencias en algún juzgado, damos también el acompañamiento psicológico, brindamos por medio de otras colectivas hermanas las terapias psicológicas. Y pues bueno, básicamente, como lo dije, somos una red de apoyo. Claro. Ahora, quienes no entendemos a fondo qué es la violencia vicaria, cómo se configura y por qué es importante que aprendamos todos, todas, qué es la violencia vicaria y por qué hay que tenerla presente. Creo que esto, si usted no sabe qué es increíblemente común. ¿Qué es, Samantha? ¿Cómo entender la violencia vicaria? Bueno, pues la violencia vicaria es la suma de todas las violencias. Esto quiere decir que, por lo general, es una violencia que se da después de una separación, después del divorcio, y en la mayoría de los casos se refleja, o al menos así en nuestro país, mediante la obstrucción del vínculo materno-filial. Esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando pues te separas y pues ¿qué hacen? Te quitan a los hijos, ¿no? Es la instrumentalización de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al final del día, como agresor, el pensamiento es, ok, ya te golpeé y sigues ahí, ya te insulté, ya te grité, ya te bajé la autoestima, ya te dejé en la calle, te saqué de casa, te quité tus pertenencias y sigues ahí. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues ahora sí que la típica frase que nos dicen a casi todas las que somos víctimas de esta violencia es darte donde más te duele. ¿Y qué es? Son nuestros hijos. Pero la violencia vicaria también se puede manifestar en hacer daño o instrumentalizar cosas que son de valor para la mujer o alguna otra persona significativa para la mujer. Como digo, la mayoría de los casos son los hijos, pero también se manifiesta a través del daño hacia las mascotas, hacia la mamá o hacia el papá de la mujer cuando no hay hijos de por medio. Y Pero en este caso, Samantha, cuando hemos aprendido acerca de la violencia de género, pues sabemos que la terrible y máxima expresión es el feminicidio. ¿La violencia vicaria también llega a esos extremos? sí, de hecho la violencia vicaria es la antesala del feminicidio, porque a veces pues hemos tenido también casos donde el agresor manda o asesina a la mamá, pero también el suicidio es causa de lo que es la violencia vicaria. Hemos perdido mamás en el camino que pues desafortunadamente no pueden más con la situación, porque pues bueno, cuando te quitan a tus hijos, nosotros siempre decimos que es como una muerte en vida.
tienes que seguir con tu vida, tienes que seguir trabajando para generar ingresos, para poder pagar un abogado, tienes que verte bien, porque si no te ves bien, pues bueno, ¿cómo vas a tener a tus hijos si no estás bien? Sin importar que estás mal a raíz de que no tienes a tus hijos o a raíz de que no tienes algún tipo de contacto con ellos. Entonces, pues muchas mujeres pues no soportan esta situación y pues llegan al suicidio. Pero realmente pues es una forma de feminicidio, porque es de tanta violencia, de tanto que está viviendo uno como mujer, pues al final del día es un suicidio inducido. También otra situación que se llega a dar es la manipulación de los hijos a tal grado que llegan a hacer daño a mamá. Entonces ya también hemos tenido un caso así, en donde el hijo intentó matar a la mamá porque el papá le decía que era una mala mamá. Ahora, estoy tal vez asumiendo, y si estoy mal me corriges, Samantha, pero que colectivas como CESODI existen porque esto en el sistema judicial no está funcionando. Porque si estuviera funcionando, pues a lo mejor se necesitaría asesoría, pero la normal, ¿no? Por ponerla de alguna manera, Samantha. ¿Qué está pasando en el sistema judicial? Porque pues te digo, es la impresión, pero tú me corregirás si no es correcto, de que no hay pues el correcto procesamiento de los casos de las mujeres que sufren estos tipos de violencia. Así es, pues bueno, la violencia vicaria fue aprobada, bueno, la ley vicaria fue aprobada apenas el año pasado en nuestro estado de Baja California. En diciembre del año pasado también fue aprobada a nivel federal. Entró recientemente este año en vigor la ley federal. Entonces es algo relativamente nuevo. Sin embargo, pues es lo que ya traemos como pues dentro de nuestra cultura ya de mucho tiempo atrás. Todo el mundo conocemos a alguien que pues le quitaron a los hijos, o de repente mis primitos ya no los vi, se los llevaron. En Baja California aquí por lo general es ahí, pues el papá se los llevó para Estados Unidos y ya nunca más volvieron, y ese tipo de cosas, ¿no? En cuanto a lo que es pues en las autoridades, están recibiendo actualmente, ya están capacitadas en temas de violencia vicaria, pero aún no saben identificar un caso potencial, ¿no? Porque pues obviamente si llegan a este extremo de impedir la convivencia y la comunicación con las madres, pues es porque las autoridades se los permiten, ¿no? Y a nosotras en un juzgado se nos cuestiona todo acerca de nuestra maternidad, y nosotras tenemos que probar siempre que somos buenas madres. Tenemos que someternos a antidoping, tenemos que someternos a valoraciones psicológicas, tenemos que comprobar que tenemos un buen trabajo, tenemos que comprobar que estamos en una casa, tenemos que comprobar mil y un cosas, ¿no? Y sobre todo en muchas ocasiones que no somos un peligro para nuestros hijos. Y en cambio a los agresores, por el simple hecho de tenerlos, no se les cuestiona absolutamente nada. Entonces, cuando empieza a ver, como por ejemplo que en algún juzgado familiar otorgan visitas de la madre con los hijos, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan a oponerse, empiezan a meter recursos y a insistir en que no, y que no, y que no, y un juez no está o no aprende a distinguir que cuando empiezan a suceder este tipo de cosas es un agresor que está buscando simplemente la manera de impedir la convivencia de los hijos con mamá. Entonces, además, ahora que ya tenemos ley, cuando aquí se los menciona, pues bueno, un juez familiar lo podrá tomar en consideración, pero pues no es quien, ya que la violencia familiar se bajó a los códigos de procedimientos penales. Entonces, pues no es como que pueda decir el juez familiar, sí, que es culpable de violencia familiar, de violencia vicaria, perdón. Entonces, la manera correcta de hacer esto es mediante fiscalía. Anteriormente, cuando sustraían a sus hijos, una mujer iba y pues, lo siento, ¿no? En fiscalía te decían no se puede hacer nada, no hay delito, porque pues es el papá y tiene todo el derecho del mundo.
Ahora ya no, ahora sí puedes ir a denunciar al padre de tus hijos que te lleva a los niños, que no te permite ver una comunicación, no te permite una convivencia con ellos. Entonces, te levantan la denuncia, pero desafortunadamente todavía nos encontramos a un año de que ha sido aprobado y entró en vigor en Baja California. Todavía nos encontramos con que no identifican este delito, no identifican esta conducta, y pues bueno, lo que hacen es, pues es violencia familiar, pues eso está haciendo los niños. O sea, sí, pero no solo es eso, porque como te dije al inicio, la violencia vicaria es la suma de todas las violencias. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el inicio de la relación ya pasamos por todas las violencias. Muchas veces pasamos por golpes, por insultos, por la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia sexual, y pues la violencia vicaria es una de las últimas violencias, que es la instrumentalización de nuestros hijos con el fin de seguir ejerciendo un control sobre nosotras. Muy bien. Samantha, ¿y cómo entender la parte ahora de las sanciones a quien cometa violencia vicaria? Porque finalmente, pues, si no se da en este contexto que nos platicas algo de esa naturaleza, pues difícilmente creo que habría avances, ¿no? Así es. Bueno, en cuanto a las sanciones, le quedó en el código con la misma pena que la violencia familiar, que es de 6 meses a 4 años, me parece, de prisión. Entonces, pues bueno, a un año todavía no tenemos ninguna sentencia, no hay vinculados, solamente tenemos un vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparado con violencia vicaria. Pero desafortunadamente la Fiscalía, que es quien se encarga ahora sí que de esta parte, pues todavía no sabe cómo comprobar el delito, cómo encuadrarlo, cómo pues comprobar la conducta delictiva, ¿no? Todavía no saben cómo integrar una carpeta, con qué elementos se le va a presentar a un juez y le van a decir, el señor juez, el señor es un agresor vicario y cometió el delito de violencia vicaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se manejan de una manera muy cuadrada, es decir, quieren un día, una hora, un lugar y personas en específico que funjan como testigos. ¿Qué es lo que te piden, por ejemplo, cuando tú pones una denuncia? Te dicen, dame un lugar, una fecha, una hora y personas, ¿no? Uh-huh. Y qué delito cometió. Y la violencia vicaria no es algo que se ve así en específico. La violencia vicaria, pues como lo comenté, es algo que viene siendo continuado desde el inicio de la relación. Entonces, ¿cómo se va a probar esto? Ya se los hemos hecho de su conocimiento a lo que es la Fiscalía, es mediante el peritaje antropológico social y un peritaje victimológico. ¿Por qué? Porque este tipo de peritajes van a arrojar todos los tipos de violencia a los cuales una como mujer ha sido sometida durante la relación y después de la separación. Entonces ahí sí ya van a poder decir, bueno, el señor empezó con esta violencia, continuó con esta y demás, ¿no? Además, por ejemplo, en el victimológico arroja resultados de, pues, efectivamente eres una víctima que has pasado por N cantidad de violencias, pero pues a lo mejor porque vas a un peritaje en fiscalía y son súper revictimizantes, y si no te ven llorar y si no te ven que de verdad estás herida, que estás muy lastimada y demás, te dicen entonces no te duele, entonces no tienes afectaciones. Claro. Sí, y es como retrógrada, regresivo, regresar a esta época en la que pues llegaban las mujeres a pedir ayuda y les decían, pues regrese cuando la maten porque no podemos hacer nada. Suena a que estamos regresando a eso, Samantha. Yo no soy experto, pero desde mi perspectiva lo veo así. Samantha, se nos acaba el tiempo, tenemos un minutito ya solamente. ¿Con qué podemos cerrar? Evidentemente te agradeceré que sigamos platicando, que sigamos hablando de este tema, que sigamos creando conciencia.
te tengo que decir que lamentablemente nos siguen llegando mensajes de ¿y cuándo para los hombres? ¿Y por qué a los hombres no habla de cómo van a castigar a los hombres? Cuando hay que entenderla cómo históricamente ha estado sistematizada la violencia contra las mujeres, también desde las políticas públicas, pero bueno, será motivo de otra plática, Samantha. En este momento que estamos hablando de violencia vicaria, ¿cómo podremos cerrar? ¿Qué tipo de mensaje podremos darle a quienes nos ven y nos escuchan para cerrar esta plática? Bueno, para empezar, y en relación a lo que comentabas, la violencia vicaria es una violencia más de género que solamente las mujeres las vivimos por el simple hecho de ser mujeres, ya que es con el fin de seguir ejerciendo un poder sobre nosotras. Y pues bueno, a todas las personas que nos escuchan, pues si alguna mujer se identifica con todo esto, pues que alce la voz, ¿no? Porque es muy difícil salir de esta situación, y más cuando estás sola. El colectivo CESODI está para brindar el apoyo siempre. ¿Y sus redes, página, cómo los encuentran? Estamos como colectivo CESODI en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Bueno, ahora X, ¿no? Muy bien. Samantha, te agradezco mucho y seguiremos platicando si nos lo permites. Mientras tanto, claro. Excelente miércoles. Buenos días. Y gracias igualmente. Hasta luego. Es Samantha Sesma, representante del colectivo CESODI, pues ayudándonos a entender la violencia vicaria. Es un temazo sin duda.